Bendiciones para todos, bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana de Transformación. Vamos a leer la Biblia hoy en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 25. El mensaje de hoy lo hemos titulado ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y vamos a leer ya, ¿cuál es la voluntad de Dios? Parte 2, porque la parte anterior ya la vimos. Si ustedes quieren conocer más de la parte 1, pues buscan cuál es la voluntad de Dios en Facebook, en YouTube, donde estamos. Vamos a leer entonces la Biblia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahí en su pantalla ya debió aparecer. ¿Listo? Dice así: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya a los gobernadores, voy a volver a leer, ya a los gobernadores como por él enviados, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el primer tratado, Teófilo, en el primer mensaje de cuál es la voluntad de Dios, quisimos hacer una especie de introducción acerca de todo lo que se habla de la voluntad de Dios. Perdón. Nosotros sacamos una conclusión y es la siguiente: la voluntad de Dios, hablábamos en el primer mensaje, se habla mucho acerca de la voluntad de Dios. En síntesis, la voluntad de Dios es para cada persona individual, o sea, la voluntad de Dios en términos generales quiera obrar conmigo. Y si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios específica, pues lea la Biblia, porque en la Biblia es donde están los pensamientos de Dios. La Biblia son los oráculos de Dios. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios frente a una situación de un maltrato, la Biblia lo establece. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a qué hacer con los pobres, qué hacer con la plata, qué hacer con todas las disciplinas, la Biblia lo establece. Así que hay que leer la Biblia. En- Ahí es donde yo digo que tú deberías aportar. Que también podemos hablar de la voluntad de Dios cuando usted cómo sabe que Dios le va a dar una casa, le va a dar un carro, le va a dar una finca, le va a dar hijos, le va a dar esposo. Bueno, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios en ese aspecto?
tiene que leer la palabra de Dios. Y usted va a decir, yo le estoy pidiendo esto porque usted dice en la palabra tal cosa. ¿Por qué sé yo que Dios me puede dar hijos? Porque la palabra de Dios habla acerca de si queremos y podemos tener hijos, que los hijos son una bendición para los padres, la herencia del Señor. Entonces, si usted no coge la palabra para leerla y aplicarla a lo que le está pidiendo a Dios, eso se llama alinear mi voluntad o mis deseos a los deseos y a la voluntad de Dios. Alineación. ¿Qué quiere Dios para mí y qué quiero yo? Lo que yo pueda querer puede que no sea bueno. Recuerde que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y su voluntad y sus caminos son más altos que mis caminos. Entonces, yo puedo querer algo que me va a hacer daño, pero Dios sabe que me va a hacer daño y no me lo va a dar. Entonces usted va a enojarse porque Dios no se lo dio. Voluntades alineados a la voluntad de Dios, a los sueños de Dios para mi vida, a los deseos de Dios para mi vida. Gracias, mi amor. Bueno, muy bien. Con estos pensamientos en su cabeza ya está la introducción. Entonces vamos a seguir con lo que Dios quiere o con el mensaje de hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Verso 11 dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra nosotros. En el primer mensaje hablamos de cómo hacerlo. Versos 11 y 12 los ampliamos mucho en el primer mensaje. Hoy vamos a seguir hasta donde Dios nos lo permita, o el tiempo, por mala administración mía, nos dé. Dice en el verso 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En el verso 13 me encanta porque dice, por causa del Señor. O sea, hay un motivo para que usted, como dice en el verso 11, se comporte como peregrino y extranjero. Hostis, decían en el Imperio Romano, como le decían a los que eran extranjeros. Hostis, de ahí viene la palabra hostil del latín. Dios nos está diciendo a usted y a mí, para que usted pueda vivir en la tierra, quieta, sosegadamente, es muy difícil. Usted, para poder vivir en esta tierra como debe ser, según la voluntad de Dios, usted tiene que convertirse en un hostil, en una persona que hace que la integridad en su vida sea violenta. La violencia de parte de Dios es una violencia, es una paradoja, es una violencia pasiva. No es una violencia que agrede la persona a otra persona, sino al contrario, agrede lo que yo siento, lo que yo quiero, mis deseos carnales, ese viejo hombre que habita en mí. El viejo hombre que habita en mí no quiere abnegarse, el viejo hombre que habita en mí quiere es todo lo contrario, quiere recibir recompensa sin responsabilidad, quiere obtener el primer puesto en todo, quiere figurar, en fin, el viejo hombre quiere siempre todo lo malo. En el verso 13 dice, pues, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Mire, nosotros los creyentes vivimos una situación muy difícil. Bueno, para nadie es un secreto que yo no soy afectivo con el gobierno actual que rige nuestra patria, nuestra nación. No soy de ese pensamiento filosófico, no soy de ese pensamiento ideológico, no soy de ese pensamiento económico, no soy de izquierda, no soy comunista. Entonces, obviamente, no voy a estar conforme, pero Dios me dice a mí que la hostilidad que yo tengo que aplicar en mi vida es la siguiente. Si yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo que ser hostil con el gobierno. No, yo tengo que ser hostil con mi forma de pensar, porque yo me tengo que sujetar, porque si yo me sujeto a la autoridad que Dios colocó, entonces voy a ver lo que pasa con Dios. Les voy a hablar algo de la historia. ¿Por qué el apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos que por causa del Señor se deben someter a toda institución humana? Resulta que hace 2000 años, y actualmente todavía se sigue, pero cuando se escribió esta carta, el apóstol Pedro estaba en un contexto de imperio romano. No era un contexto democrático, era un contexto imperialista, era un concepto
y un contexto donde había supresión, donde había opresión. Entonces, habían muchos judíos, y actualmente hay muchos, pero en ese tiempo había muchos judíos y aún algunos creyentes judíos que, como no respetaban al rey, no respetaban al emperador, no respetaban la autoridad, entonces ellos no obedecían a los preceptos del regente de esa época. De hecho, el Señor Jesús fue muy consciente de esa situación, puesto que cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor, bueno, hay que pagar los impuestos, Dios, el eterno Jesús, le dijo a él, vaya y pesque. De ese pez que usted va a sacar, van a haber dos estateros. O sea, iban a haber una porción de dinero para Pedro y otra porción de dinero para el Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, vaya y pague los impuestos, los suyos y los míos. Cristo dio ejemplo de pago de impuestos. O sea, él estaba diciendo con ese acto que había que responder a la autoridad. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo vamos a ver enseguida con respecto a la honra. El apóstol fue y pagó los impuestos, ¿cierto que sí? Entonces Cristo nos dio el ejemplo de someternos a la autoridad. Entonces, en ese momento, la historia dice que habían judíos que no respetaban la autoridad puesta, la autoridad que se había colocado. Y aquí en este pasaje dice muy interesantemente que Dios colocó a estos representantes suyos, a los gobernadores y a los demás, con dos conceptos o con dos ideales. Entonces, para no perderme, entonces para cerrar la primera idea, en el verso 13 dice, por causa del Señor hay que someternos a la ley, al rey. Así usted no esté de acuerdo con la manera en que gobierne, usted se tiene que someter. Someterse es una cosa y subyugarse es otra. Yo me someto cuando pago mis impuestos, yo me someto cuando acato la ley, pero cuando el dirigente va en contra de mi integridad, cuando va en contra de mi filosofía, de mis pensamientos, ya no lo tengo que acatar. Ejemplo, si viene el presidente y dice que por causa de él y de sus pensamientos yo tengo que negar mi fe, yo me puedo levantar ahí. Yo me puedo poner y dar un no rotundo y ahí ya no me tengo que subyugar. Yo me sujeto en cuanto a las leyes porque aquí en el mismo texto lo está diciendo. Eso es cómo conocer la voluntad de Dios. Yo conozco la voluntad de Dios cuando me sujeto. Dios colocó a los gobernantes para que yo pueda entender lo que es la sujeción a Él. Si yo no me sujeto a un gobernante, difícilmente me voy a sujetar a Dios, porque Dios me ama y uno por lo general pasa el amor del papá por la faja. Yo no conozco el primer joven, el primer hijo, que de una manera vehemente ame y respete a su papá por el amor que el papá le da. No. Por lo general los hijos nos pasamos por la faja el pensamiento de los papás, porque ellos son los que nos están dando bienestar. Entonces no hay respeto frente a eso. El Señor está diciendo en el verso 14, los gobernadores fueron enviados como lo siguiente, dice verso 14, ya a los gobernadores como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Cuando usted y yo nos sujetamos a la ley, cuando usted y yo nos sujetamos a la norma, por ende, pues nos vamos a sujetar al que está en ese momento, digámoslo así, ejecutando la ley. Si la persona, ojo con esto que les voy a decir, si la persona que está en eminencia no respeta la ley, él no merece respeto. Yo respeto a quien por él fue enviado que hace valer la ley. En el verso 14 dice, la voluntad de Dios es la siguiente. La voluntad de Dios es que los que están por autoridad y gobernantes, ellos tienen que, número uno, a los que aplican maldad, a los malhechores, a eso hay que llegarles con la ley, con contundencia. Si hay un grupo insurgente, si hay un grupo terrorista, si hay un grupo delincuencial, el mandatario, el gobernante, el que está puesto por Dios, tiene que aplicar contra esa persona, obviamente, la ley. Y a los que aprueban la ley, a los que obedecen la ley, tiene que haber una retribución. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Dios dice, sométase al rey porque él los envió, es con este propósito. Si el rey no está cumpliendo ese propósito, ese tal rey, ese tal gobernador, no merece que yo me sujete a él. ¿Me van a entender? Si va en contra de Dios.
Que sí, es muy importante también que sí, hay que recordar que a veces las autoridades nos van a pedir que hagamos algo en contra que Dios está prohibiendo, ¿sí? Dios nos va a prohibir cosas a través de su palabra, ahí está la voluntad de Él. Ajá, entonces nosotros no debemos hacerlo. Si las autoridades nos piden que dejemos de hacer algo que Dios nos va a mandar a hacer, tampoco les podemos obedecer en eso. Porque primero debemos obedecer a Dios antes que a las autoridades en ese caso. O sea, recordemos a Pedro y a Juan que las autoridades les prohibían hablar de Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Una cosa es la sumisión y la sujeción a la autoridad, pero en las cuestiones que están en la palabra y ellos son contrarios, no podemos hacerlo. O sea, tenemos que saber y el Señor nos va a dar sabiduría para cómo obrar. Pero usted examine si la autoridad que tiene está obrando conforme a la palabra. Si le dice sí al aborto y la palabra dice no, si le dice sí a los desvíos sexuales y la palabra le dice no, o sea, ¿qué dice la palabra sí y qué dice la palabra no? Que el gobierno o la autoridad esté diciendo contrario a eso. Hay que tener cuidado en eso no nos podemos someter ni sujetarnos. Vamos a tener problemas, pero no podemos hacerlo. Es muy diferente la sumisión y la sujeción en cuanto a que ellos tienen que castigar el mal, ellos tienen que velar por el bien. Eso es muy diferente a que vayan en contra de lo que dice la palabra, en contra de Dios. Muy bien, verso entonces 14 dice que los enviados por Dios tienen dos designaciones. La primera, castigar a los malhechores, y la segunda, alabar a quien hace el bien. Verso 15, que es digamos así, la parte central del mensaje, dice así, verso 15 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios, 2 puntos. Eso fue lo que a mí me encantó de cuando yo estaba leyendo este pasaje. Esta es la voluntad de Dios, y empieza a hablar de algo interesante. Dice así, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios para el creyente en esta dispensación, en este tiempo, como lo aclaramos en el mensaje anterior, es lo siguiente: hacer callar. Recuerde que dijimos, cambia la palabra obras por acciones. La palabra buenas obras por acciones, buenas acciones. Dice, verso 15, me enredé un poquito. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo buenas obras de comportamiento según lo que hemos visto de la palabra de Dios. Las buenas acciones que representan los principios y valores que yo como creyente, que yo como cristiano tengo, las tengo que empezar a ejecutar. Eso va a hacer que los que ignoran, la palabra ignorancia e insensatez, según la Biblia, van de la mano. El ignorante es insensato. ¿Qué es una persona insensata? Aquel que no piensa con cordura. Casi siempre se ha dicho, ay, esa persona tan sensata, porque lo ven callado, porque lo ven tranquilo. Hitler era una persona muy, según el mundo, sensata, porque era un hombre que tenía un pensamiento filosófico y un ideal específico. Entonces parecía que hubiera sensatez entre su filosofía, su ideología y obviamente su accionar, ¿cierto? Hitler no engañó a ignorantes. Hitler engañó a casi 80 millones de inteligentes, de intelectuales, de gente que sabía realmente lo que era. Entonces la sensatez, escuche bien esto, no es la persona que es que trabaja con cordura, que habla pasito, que le dice a usted tranquilo, no se sulfure. Eso no es una persona sensata. No siempre la sensatez va relacionada con eso. La insensatez y la ignorancia van de la mano. Ignorancia es adolecer de un conocimiento. A mí cuando me dicen ignorante de un conocimiento, yo no me enojo. Es más, yo mismo digo, ignoro lo que están hablando. Yo tengo varios familiares que son contadores públicos. Yo no les voy a hablar de términos de contabilidad si no los conozco, porque lo ignoro. Entonces,
Al yo decir ignoro esa disciplina de la que usted está trabajando, no implica que yo sea insensato. Antes, con sensatez estoy diciendo, ignoro de lo que usted está hablando. Eso mismo se le dice a las personas que no conocen el tema de Dios, que no conocen a Dios, que nunca han tenido una relación con Jesucristo y pretenden ser sabios en su propia opinión. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia nunca está escrito eso. Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. En la Biblia no está escrito eso. En la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia no dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, extiende la mano que todo. No, 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 no. El que quiere conocer la voluntad de Dios tiene que leer la Biblia. Y al leer la Biblia, al tener comunión con la palabra de Dios, obviamente va a llegar a la persona sensatez y cordura. La Biblia dice en el Salmo 19 que la palabra de Dios es la que hace convertir el alma. Es la que le da sagacidad al simple, es la que le da sabiduría al sabio. Dice, en la Biblia dice, en el libro de los Proverbios, que el entendido oye la palabra y aumenta su sabiduría. El insensato no atiende esto. Por eso el Señor le dice a ustedes y a mí como consejo, ustedes quieren conocer la voluntad mía. El Señor en el verso 15 está diciendo, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabe por qué el Señor está repitiendo esto? Porque según el pasaje que hemos estado leyendo, según lo que hemos estado estudiando acá, el apóstol Pedro le escribió a los hermanos que estaban en la dispensación, que estaban viviendo una vida doble en cuanto a su estilo de vida como creyentes. Se estaban desanimando y entonces estaban volviendo a obtener los mismos principios o los mismos patrones de conducta que tenían cuando no eran creyentes. El patrón de conducta para los judíos religioso, según las obras y según los rituales. El concepto de vida, los que eran creyentes, que eran gentiles, según los conceptos paganos que vivían, adoradores, multiadoradores de miles ídolos, los religiosos judíos, porque hacían, si no era el ritual del cordero y demás, entonces no, el apóstol Pedro le está diciendo, todo eso es basura, todo eso que ustedes están haciendo no es conforme al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios está en la sujeción, porque cuando yo me sujeto, y él empieza a colocar el ejemplo, cuando yo me sujeto al gobernante, cuando yo me sujeto a la ley, aprendo a sujetarme a Dios y quito de la práctica de mi vida el pecado original, que es la desobediencia. Dios quiere que yo obedezca. Ajá. De hecho, mira, aquí el teleprompter me dice, nosotros no estamos puestos para destruir gobiernos, es real. Nosotros los creyentes en Cristo no estamos puestos para derrocar imperios, ni para seguir causas, ni para seguir. Nosotros no estamos puestos aquí para derrocar gobiernos. Nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios se establece aquí cuando Cristo empieza a reinar en la vida de un creyente. Ajá. Y con esto no quiere decir que yo voy a doblegar mi fe en subyugación al pensamiento que quiere imponer otro. No. La Biblia me dice a mí, sea claro en mi manera de pensar y mi manera de vivir va a empezar a cambiar. Entonces, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios según este verso 15? A mí me gustó mucho esto. Yo nunca había visto tan claro como la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios. Como tampoco nunca había visto tan claro, para mí ha sido muy hermoso este libro, cuando dice desechando toda la malicia, toda la hipocresía, nunca lo había visto de una manera tan clara el practicar el concepto de Dios como ahora. Nunca. Y llevo como creyente 25 años, en el ministerio llevo 22 años aproximadamente, 23. Pero nunca lo había visto desde este sentido. Esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si ustedes quieren mirar el complemento de este verso 15, miren el mensaje anterior. Los cristianos fueron perseguidos diciendo mentiras, infamándolos, pero su comportamiento a la larga testificó que ellos no eran lo que estaban diciendo de ellos. Verso 16, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? En el verso 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En el verso 16, Dios quiere en su voluntad, Él quiere que seamos libres, pero que esa libertad no sea para libertinaje.
Él quiere hacernos libres de, póngale pues cuidado que eso es bien interesante. En el verso 17 es puntual lo que dice. En el verso 17 dice, honrad a todo el mundo. Dice, honrad a todos, punto. Pero dice, amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al rey. En el verso 17 hay un complemento con el verso 16 porque dice lo siguiente. Dios nos dio libertad. ¿Para qué nos dio libertad? Cuando Él dice, honrad a todos, una forma de tener libertad es la siguiente. Honrar es respetar. Yo respeto, como le dicen a usted cuando usted es cristiano. A usted cuando es cristiano le dicen, usted quiere hablarle a alguien del evangelio. Mira, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Quiere que tú... No, le dicen a usted. Yo respeto lo suyo, pero respete lo mío. Honrar es respetar. Honrar es dar espacio, pero no quiere decir subyugarse. La sujeción tampoco es subyugación. Eso lo vamos a mirar en el próximo mensaje que vamos a mirar los deberes conyugales. Vamos a hablar muy específicamente de esto. Hoy vamos de externo a interno en el hogar. Dios dice, honren al rey y a sus gobernadores porque él fue el que los colocó. Siempre y cuando esos reyes y esos gobernadores respeten la ley de Dios, respeten el mandamiento de Dios para nosotros. Entonces en el verso 16 dice, hay una libertad que Dios nos dio. La primera libertad que Dios nos dio fue libertad política. Usted tiene la capacidad, por eso dice, honrad a todos. Perdóneme, bueno, también. Dice, honrad a todos. La primera libertad que Dios nos da es la libertad de amar. Cuando dice, amad a los hermanos. Ojo con esto que les voy a decir que es bien importante. El Señor dice, le preguntaron a Cristo para tentarlo, los religiosos de la época, porque le estoy hablando a religiosos. Los religiosos de la época le dijeron, Señor, ¿cuál es la ley? ¿Y cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y el Señor le dijo, mire, la ley se resume en dos cositas pequeñas. La primera, ame a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y la segunda, a su prójimo como a usted mismo. Dios nos dio la capacidad de amar al prójimo, la libertad de amar al prójimo, para poder entender que esa libertad no me va a hacer subyugado, ni me va a hacer un esclavo de mi prójimo. Voy a explicar. Cuando el Señor dice, el esposo ame a la esposa y la esposa ame al esposo, cuando Dios dice que se sujeten, según la Biblia, la sujeción es mutua. Según la Biblia, la sujeción no es que el hombre llega a la casa y le dice a la mujer, hágame, tráigame. No, la sujeción es mutua, eso lo vamos a mirar después. Según la Biblia, Dios me dio a mí la capacidad, la libertad de poder amar. Yo tomo la decisión de amar, yo soy el que tomo la decisión de amar. Amar es honrar. Cuando yo respeto a mi esposa, cuando mi esposa me respeta a mí, cuando mi esposa escucha lo que yo le digo, cuando yo escucho lo que ella me dice y se aplican correctivos en la relación, eso es amar. Y Dios me dio la capacidad de amar, la libertad de amar. Dios me dio la capacidad, la libertad de no tener la subyugación de la religión. Cuando Él dice, hónrelos a todos, respételos a todos, pero no se deje subyugar también. Subyugar es cuando le quieren imponer a usted algo, algo que usted no es capaz ni siquiera de llevar. Cristo le dijo a los religiosos de la época, ustedes colocan en la gente cargas que ustedes ni con un dedo quieren tocar. La libertad, por ejemplo, a nosotros desde pequeños nos enseñaron lo siguiente, que nosotros para poder acercarnos a Dios teníamos que hacer 1000 cosas. Y nos mostraron la idea y la imagen de un Dios malo, del Dios Zeus griego castigador, que está en una nube escondido y cada vez que usted es más, nos mostraron la idea del Dios que está mirando lo malo que usted haga, para cuando usted haga algo malo, le tire un rayo y le queme la nalga. Ese es el Dios que nos mostraron a usted y a mí, un Dios religioso. Dios quiere que nosotros nos quitemos ese pensamiento de la cabeza. A usted y a mí nos enseñaron que nosotros nos acercamos a Dios a través de las obras. Pórtese bien para que Diosito lo escuche. Pórtese bien para que Diosito le traiga a los niños. Pórtese bien para que el niño Dios le traiga a usted el regalito de Navidad. En enero, pórtese bien para que los Reyes Magos le traigan el regalito. Nos enseñaron las obras. Y eso siempre va a ir atado, va a ir ligado a la ignorancia, a la insensatez, porque a usted Dios lo ama por lo que usted es. A mí Dios me ama por lo que yo soy, no por lo que yo hago, no por lo que yo hago. Por eso les dije, las obras no son para salvación, las obras son conductas. Las obras
que Dios quiere que usted y yo hagamos son ejecución de lo que hemos percibido de Él. Espero darme a entender. En el verso 17 dice que es crucial amar, honrarlos a todos. Entonces me dio la libertad de amar a mis hermanos. Me dio la libertad de temerle a Dios, el único espíritu que le dice a Dios no, el único espíritu que tiene la capacidad, la libertad para decirle a Dios no haga, es el espíritu humano. Dios me dio a mí esa libertad. Él me dio la libertad a la raza humana, le dio la libertad de tomar la decisión de no. Hay gente que le dice libre albedrío y teológicamente se puede hablar mucho de eso, pero es la libertad que Dios nos dio. Por eso la libertad de. Dios me dio la capacidad de amarlo a Él. Dios me dio la capacidad la libertad de poder decidir amarlo a Él, de poder decidir honrarlo a Él, de poder decidir honrar al Rey, de poder decidir honrar a mi esposa. Él me dio la libertad de. A los cristianos que somos libres de condenación, nos dicen libertinos. Mira, tu condición y mi condición es una condición de pecado. Yo estoy vulnerable a pecar. Yo puedo pecar mintiendo, yo puedo pecar enojándome, yo puedo pecar teniendo celos. Hace poco hablé yo con una gente y fue muy curioso, porque éramos la mayoría maduros espiritualmente. Estábamos en un grupo de personas y alguien empezó a hablar mal de otra persona. Y entonces otro le dijo, pero definitivamente se te ve el veneno que estás expeliendo. Entonces yo le dije, pues obvio, si él amara a esa otra persona, no iba a hablar mal de él. Eso es lo que hay en su corazón. ¿Qué tiene que hacer él? En libertad, tomar la decisión de soltar a esa persona que lo tiene atado a él. No lo critique a él porque usted está cayendo en la misma condición. Cuando yo critico al otro que está hablando mal de otro, ¿qué pasa? Pues yo estoy en esa misma condición. Amén. Muy bien, dice así, verso 17 entonces, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Viene algo que estos principios son muy importantes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted, de los cristianos, esto es para los cristianos, ¿usted cuántas veces ha querido predicar? ¿A usted alguna vez le gustaría predicar en la iglesia, amada? Sí. ¿Le gustaría predicar en la iglesia? Todos los que llegamos a la iglesia llegamos con ese ideal. Yo quiero predicar allá en ese púlpito. Ay, yo quiero hacer tal cosa. Ay, tal otra. Dios quiere que usted lo haga. Pero antes de Dios hacer eso con usted, Él quiere que usted le predique a otros de Jesucristo con su comportamiento. Una vez yo le dije a unos discípulos, yo les dije, mira, a nosotros Dios nos forma como hombres en el empleo y como ministros en el mensaje del sermón o en el púlpito. Resulta que el Señor en el verso 18 está diciendo lo siguiente. ¿Usted quiere conocer cuál es mi voluntad antes de ponerlo a predicar en el púlpito? Haga lo siguiente. Sujétese con todo respeto a sus amos. O sea, cambiemos la palabra amos por patrones. De los que estamos aquí, ¿cuántos somos empleados? La mayoría, gracias a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué tanto se sujeta usted a su patrón? Si usted no se sujeta a su patrón, difícilmente se le va a sujetar a una autoridad eclesial. Resulta que la iglesia también es una empresa. Yo como pastor tengo un superior mío. Yo me tengo que sujetar a él. Él es mi patrón. Mi patrón máximo es Dios, pero él me colocó otro acá en la tierra que yo me tengo que sujetar a él. Si usted no se sujeta a su patrón, difícilmente se va a sujetar a Dios. Difícilmente se va a sujetar a Dios. Dice, criados, estén sujetos a vuestros amos, o sea, empleados, estén sujetos a sus patrones. Y coloca un condicional, no solamente a esos patrones que son buena gente, que lo dejan llegar tarde, que le dan la comisioncita, que le dan horitas extras, que le dan permiso, no solamente a esos patrones, también estén sujetos con esos patrones groseros. Vamos a tener algo presente. El contexto de este escrito de Pedro está en los tiempos de Nerón, ¿sí? Que era un hombre cruel. Los cristianos tenían que pagar impuestos y esos impuestos servían para las guerras contra los mismos cristianos, servían para los templos paganos, o sea, eran impuestos que eran mal usados. Entonces,
Pedro está hablándole a los cristianos en un tiempo como ese, difícil, porque las familias estaban en contra de ellos mismos por ser cristianos, los patrones los echaban de pronto del trabajo por ser cristianos, o sea, no era una época fácil. Una cosa es estar ahora en un tiempo en el cual tenemos una libertad muy preciada para nosotros, pero ellos estaban restringidos. Entonces, Pedro está hablando en un tiempo y diciendo, hay que someterse a la autoridad, hay que honrar a la autoridad, hay que someterse al rey, en lo que estamos hablando acerca de la autoridad. Entonces, usted va a dejar de pagar impuestos o va a dejar de hacer algo cuando estamos hablando que no podemos, o sea, nosotros no obedecemos a las autoridades en cuanto a nuestra fe y convicciones bíblicas, lo que está en la palabra y va en contra de ella. Pero como autoridad debemos honrarlos y aún debemos orar por ellos, porque la misma palabra lo dice. Y como el sometimiento en cuanto a las normas y leyes que están establecidas, hay que obedecer, tenemos que respetar eso y recordar que en los tiempos que a ellos les tocó estaba Nerón, no era nada fácil, ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo sacrificados, estaban siendo torturados y Pedro les está diciendo, sométanse, oren por la autoridad. O sea, una cosa es ahora y otra cosa era en esos tiempos. Sí, muy claro. Sí, muy claro porque hemos venido hablando acerca de eso. El contexto en el que fue escrito fue en el contexto del Imperio Romano, la persecución que había, el malestar que había entre los judíos. Y les tocaba, por eso les dije ahorita, Cristo mismo estaba consciente de eso y por eso él dijo, pague al César lo que es del César. No estamos llamados a sublevaciones, no estamos llamados a sublevaciones. Entonces, ojo con esto. Es muy importante tener en cuenta el contexto donde fue escrito, porque me va a volver a llevar al verso 11, donde dice, compórtese como extranjero y peregrino. Usted está aquí de paso, usted está aquí de paso. Recuerde que su herencia está en el cielo, es una herencia incorruptible, que no se mancha y es inmarcesible. Sí, cuando yo voy a otro país no me pongo a decir, ay, este gobierno, muy bien. Verso 19, santos de Dios. Entonces dice así, el verso 18, perdón, verso 18. Dice lo siguiente, criados están sujetos a vuestros maridos. No solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. En el verso 19 dice, la voluntad de Dios es la siguiente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, recuerde que estamos hablando de eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el verso 18, la voluntad de Dios es que yo esté sujeto a mis superiores, sobre todo a mis patrones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo maneje una actitud de sujeción frente a. En el verso 19 dice lo siguiente, porque esto merece la aprobación, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Cuando yo, escuche bien esto, actúo conforme a la voluntad de Dios y me sujeto, si eso para mí trae maltrato y es injusto delante de Dios, eso va a generar a mi aprobación. Viene la pregunta, usted y yo, ¿en quién o a quién estamos buscando o de quién estamos buscando aprobación? Para los jóvenes siempre estamos buscando, nosotros los jóvenes, los muchachos, los pelados, siempre estamos buscando aprobación en los amigos. Que mi amigo apruebe que yo esté al lado de él, que yo esté cerca de él. La aprobación. Siempre estamos buscando la aprobación. Leía yo hace poco que el corazón del hombre es tan pervertido que prefiere quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. El ejemplo bíblico de Saúl. Saúl le dijo a Samuel cuando fue quitado del reino, desaprobado del reino, le dijo al profeta Samuel, Saúl le dijo al profeta Samuel, por favor, hable bien de mí delante de los hombres, sabiendo que Dios lo había descalificado. A veces nosotros buscamos más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. La hostilidad que viene de parte de los hombres te hace perder, más la aprobación que viene de parte de Dios te da la capacidad de ser fuerte.
la capacidad de ir en contra de todo aquello que te va a hacer renunciar a tus principios. En el verso 20 dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Pues, ¿qué gracia hay que me abofeteen por lo que malo que yo hice? Pues eso no tiene paga, eso no tiene justificación. Pero si yo recibo oprobio por algo que honra a Dios, que glorifica a Dios, por ejemplo, si en la libertad que Dios me ha dado a mí, en la libertad de amar, de honrar, yo lo hago y sin embargo recibo una mala retribución, la Biblia dice que ahí voy a recibir aprobación de Dios. Y en mi espacio, en mi casa, en mi parcela que yo voy a tener, en la herencia que yo tengo en el cielo, pues voy a recibir, digámoslo así, una cuota extra. Voy a tener en el depósito que tengo allá algo para estar allá. Porque la Biblia dice que Cristo, en el verso 21 para adelante nos dice, Cristo nos dio ejemplo. Y escuche bien esto que le voy a decir. Si usted cree que vino al Evangelio para que su vida empezara a ser color rosa y le han vendido la idea a usted de que cuando viene al Evangelio todo cambió para bien, le mintieron vilmente, porque la Biblia dice que usted acá en la tierra, según el espectro espiritual, usted es objetivo de guerra, para usted hay hostilidad, así que si usted no es el hostil, con usted van a ser hostil, por donde usted lo busque, usted va a ser atacado. Ay, es que yo me porto bien con todo el mundo. Mijo, ¿quién lo manda? Hay que ser hostiles. Objetivo militar, dime. El Señor Jesús dijo, mire, por eso Él coloca en el verso, del verso 21 en adelante, empieza a colocar el ejemplo. Él dice, ay, ustedes están siendo atacados, pues resulta que por su atacados en la parte física, salud, dice el Señor, Isaías 53, por la llaga de Jesucristo, yo soy sano. Escuche bien, ay, es que lo que hace que llegué al Señor, todo el mundo me tiene la mala, ahora todo el mundo habla mal de mí, por causa del Evangelio todo el mundo me menosprecia, amén, gloria a Dios, porque el Señor dijo, ustedes van a ir como ovejas al matadero. Al Señor Jesús, al Señor, cuando el juicio del Señor, mire, cuando en medio de la pasión, cuando arrestaron a Jesús, a él le dijeron que él era blasfemo. Gente se levantó a testificar y recuerde que según la Biblia, el testimonio de 2 o 3 personas era tan válido como una ley. Y al Señor Jesús le mintieron en contra de él, lo abofetearon, lo pisotearon, lo escupieron. Y aparte de eso lo colgaron en la cruz, en el madero. Y la Biblia dice, maldito aquel que es colgado en el madero. Y estando él en esa condición, le dijo al Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le otorgó, le entregó toda esa gente que le estaba haciendo mal al Padre, diciéndoles a ellos, Señor, usted es el juez justo, qué pecado esta gente. El Señor en ese momento, aún estando en esa condición, estaba mirando a los que lo estaban vituperando, a los que lo estaban crucificando, los estaba mirando con ojos de amor y misericordia. Si se hubieran arrepentido en ese momento, como lo hizo uno de los ladrones, en ese momento hubiesen recibido el perdón y la salvación de Dios. Porque Dios está interesado, la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie se pierda. Entonces, para resumir y para concluir, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Empiece a leer la Biblia. Empiece según este pasaje que acabamos de leer. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Empiece a tener relaciones. Cuando dice honrad a todos, respételos a todos. Dios, más que un Dios de religiones, es un Dios de relaciones. Él quiere que nos relacionemos con Cristo a través de su palabra, con el Padre a través de Cristo, y el Espíritu Santo nos va a develar la relación con la palabra, la relación con el Hijo y la relación con el Espíritu Santo. Estamos listos en los problemas para darle puños a otros, pero Dios dice, no ponga la mejilla. Y como hablábamos en el mensaje anterior, a la larga el testimonio lo va a mostrar. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás obrando en nosotros conforme a la muchedumbre